Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio, que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina. El Poder Judicial, deslegitimado, clasista, racista, misógino, ese Poder Judicial del que podemos hacer mil críticas por su falta de justicia, es el brazo operativo de operaciones contra Cristina. Entonces, son los discursos de odio, pero son también las causas armadas. Lo que ha dejado visualizar la transmisión de las distintas audiencias comprometen principios básicos de un Estado de Derecho y llevan a poder plantear juicio de vialidad debido a proceso constitucional como un tema de interés en la discusión docente y para nuestros propios estudiantes. No queremos que este hecho gravísimo sea utilizado con el objetivo de generar más divisiones, asignar culpables y mucho menos convertirse en una tribuna para atacar oposición política, poder judicial y los medios de comunicación, como lamentablemente vinimos escuchando en las últimas horas. Creo que de ninguna manera se puede culpabilizar al Poder Judicial por investigar y juzgar, porque de eso se trata una democracia y una república, que haya tres poderes independientes. Todos los actores judiciales que están llamados a decidir en esta causa ya han tomado posición, postura. No solamente los jueces de este tribunal, los jueces que están llamados eventualmente a decidir la apelación. Si se quiere vincular o señalar que el más o menos apasionado ejercicio de la oposición política o un criterio editorial de la libertad de prensa o el accionar autónomo independiente del Poder Judicial puede tener algún tipo de vinculación, quiero decirle que lo que van a lograr es que haya más indiferencia y haya más relativización de esos episodios por vastos sectores de la sociedad argentina. Principio de inocencia. Estamos escuchando que el imputado debe probar su inocencia. Principio de inocencia y onus probandi. En una facultad de Derecho, a alguien que dijera esto, obviamente no pasa la materia. Mañana empieza nuevamente ese juicio, que para mí hay que pararlo porque está viciado en nulidad, porque no respetó el debido proceso, porque no respeta la presunción de inocencia. En ese juicio también se gestó el germen de la violencia extrema y la verdad que ese juicio verdaderamente debería ser parado por la Corte. Señores jueces, el Ministerio Público Fiscal, y lo digo con dolor, ha violado la Constitución Nacional, preceptos constitucionales como son las autonomías provinciales y el deber que tiene el gobierno federal de respetar las instituciones locales. Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, noche de lunes en la televisión pública y un resumen de lo que fueron las últimas jornadas en relación al rol de la justicia, no tanto que se habla por estos días, es la entidad que hoy por hoy tiene en sus manos. Bueno, contarnos qué pasó efectivamente el día jueves por la noche en la puerta de la casa de la vicepresidenta. ¿Qué hay detrás incluso de ese hombre que ahora está detenido? También su pareja. En instantes, Luciana Bertoia tiene todos los datos del día de hoy, las nuevas detenciones, qué pasa con el celular de Sabac Montiel. ¿Puede haber más detenidos? Bueno, son preguntas que no solamente el periodismo, la sociedad, el ciudadano de a pie quiere saber, quiere obtener respuesta. Porque confiar en que el Poder Judicial puede dárnosla, confiar en que puede haber una investigación justa, en un punto creo, Pablo, sanearía un poco lo que viene ocurriendo desde hace 2 semanas cuando se conoció el alegato del fiscal Luciani. Es decir, demostrar que el Poder Judicial está a la altura de las circunstancias por una vez en la historia argentina. Si pienso en atentados, pienso en AMIA, pienso en Israel y no ocurrió exactamente eso. Bueno, me parece que es un poco lo que decíamos todos y todas. Sí, todavía seguimos trabajando en la escena base, en la escena piso, desde la cual, después de lo que pasó el jueves, yo lo vuelvo a mencionar, porque cuando uno menciona es como que volvés a reafirmar la situación en la que estamos y lo que se ha vivido. El intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, que es la vicepresidenta de la Nación y es la principal líder política que tiene este país de un buen tiempo a esta parte. Dicho eso, seguimos reconstruyendo, esta es la sensación, seguimos reconstruyendo la escena, el diagnóstico desde el cual vamos a trabajar como comunidad
para que estas cuestiones no ocurran, para que no haya un sentimiento de legitimidad por parte de alguien que crea que en el dirimir las divisiones o las diferencias políticas esto valga o esto aparezca como posible. Recién lo escuchaba otra vez a De Loredo, al diputado en la sesión del sábado, y no se trata ni de ofender la libertad de expresión, ni de ofender al Poder Judicial, ni tampoco la pasión con la cual se ejerce la representación política. De ninguna manera eso está siendo objetado. El problema es cuando se cruzan los límites, cuando no hay un debido proceso para quien quiera sea el acusado o la acusada, cuando la libertad de expresión cruza efectivamente una línea y descarga esos discursos de violencia para generar capital político, una representación política, y también, por supuesto, cuando desde un discurso político se invita a una acción de violencia directa o indirectamente. Digo esto porque yo escuché mucho, perdón si alguien cree que esto es anacrónico, pero yo escuché hoy mucho teoría de los dos demonios. Que de un lado y del otro se está ejerciendo el mismo nivel de violencia en el marco de la disputa lógica de intereses dentro de la política o de proyectos antagónicos de país. Eso no se va a dirimir. Hay efectivamente distintos intereses que muy posiblemente no logren encontrar un acuerdo de consenso. Eso es una cosa. Distinto es que alguien utilice la violencia o la hostilidad para ejercer mejor su representación en un sector de la sociedad. Y ahí no somos todos y todas iguales. No. De ninguna manera eso es así. Sin que sea autorreferencial, venimos trabajando desde que arrancó Desiguales por tratar de encontrar un espacio de discusión y de debate que esté por fuera de los gritos, por fuera de regolearse cosas, cada vez que viene alguien que, por supuesto, dentro de nuestra subjetividad política podemos coincidir o no, en ningún momento hay una ofensa ni nada que se le parezca. Y así como nosotros, una enorme cantidad de espacios dentro de la prensa en la Argentina. Y no vale lo mismo. No estamos todos y todas invitados a llamar a la reflexión sobre este tema, sobre la construcción del odio y la violencia. Básicamente no pedimos fusilar a nadie, ¿no? Digo, y eso ya pareciera que en la Argentina es una línea que algunos se animan a cruzar. De mínima. Y pienso, por ejemplo, en marchar con una guillotina, o tirar una bolsa mortuaria, o tirar una antorcha encendida hacia la Casa Rosada. Eso, digamos, que no ocurre de ambos lados. De esa manera en la prensa, tampoco en la política. Tampoco en la política. Hay espacios que se desviven por tratar de encontrar el mejor argumento para interpelar a la sociedad. Pero hay otros que es evidente, lo vemos todos los días y desde hace muchísimo tiempo. Hay espacios que vienen recurriendo a otro tipo de emocionalidad. Construir una emocionalidad para que después efectivamente se haga una competencia a ver quién cruza más rápido el límite. Eso es, entre muchas otras cosas, lo que nos ha traído hasta acá. Estamos ya en el living de Desiguales con el fiscal federal Federico Delgado. Con él vamos a hablar sobre esto seguramente en minutos nada más. Pero es interesante esto último que decía Pablo relacionado a, bueno, tirar el discurso, ¿no? Llevar la discusión a cierto terreno. Y lo que tuiteó hoy Gioja, el exgobernador, actual diputado José Luis Gioja, exgobernador de la provincia de San Juan, tiene que ver con esto. Le llegó a Gioja un estudio de una consultora que decía en su título: el 62,49% cree que el atentado a Cristina Fernández de Kirchner fue armado. Claro, se fueron a ver los datos, ¿no?, del estudio del cuerpo de asesores de Gioja. ¿Y qué encontró? Y vamos a lo siguiente. Encontró que de ese 62,49% era un estudio enfocado en lo que es la red social Twitter, que en la página 8 el usuario más activo, la número 1, hablando negativamente del atentado, era, mirá lo que es este nombre, este usuario, María Lee 31527280. Que claramente es algo que uno habitualmente hace o debe crear un usuario de algo, ¿no? Es un troll, ¿no? Claro, es un troll. Clarísimo. Tuiteó 334 veces una cuenta sin nombre, desde un usuario jueves, ¿no? sin nombre, claro, sin foto, sin portada, y que ya en su historia tiene 73.000 tweets, creada en marzo del año 2020, casualmente, dice Gioja, cuando comenzaba la cuarentena en Argentina. Pero no solamente eso, porque si uno ve a los principales, esto vamos a pasarlo bien rápido, son todos trolls, los primeros, digo, estos que van en un punto marcando la agenda tuitera. Los 20 usuarios más activos son trolls, que duermen 8 horas por día, que usan 4 horas para comer, saca la cuenta Gioja, y que tienen 12 horas por día actividad en Twitter. Claro, no es un humano, es una máquina, con lo cual no duerme, no come, no se baña, no va a laburar. Es un bot, es algo armado específicamente para tuitear. Entonces, y relaciono esto con hacia dónde va la discusión,
¿Quién lleva la discusión a este lugar? ¿Quién es? Claro, ¿quién está detrás de esto? ¿Quién está detrás de esto? Claro, por supuesto que el estudio es cuantitativo y no cualitativo, ¿no? El que cita Gioja, lo que hace es agarrar números. No te dice quién está detrás de cada usuario, de dónde es o qué hace de su vida. Digo esto porque por supuesto que si María Liz 3458 tuitea y la van compartiendo seguidores genuinos, si se quiere, es porque hay un caldo de cultivo para eso. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Quién es? ¿La gallina o los huevos? Hay otro tema muy recurrente también, y es que determinado tipo de episodios se deshistorizan. Es como si lo que hubiera ocurrido el jueves, vuelvo a insistir, alguien le gatilló, alguien quiso asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Perdón, y estuvimos segundos en que eso sea televisado, ¿eh? Es increíble. Sí, que ocurra. Sí, que ocurra, además en vivo. Quiero decir, deshistorizar eso, eliminar la historia de cuáles son los sectores de la política en nuestro país que han utilizado la violencia como modo de construcción política y cuáles han sido hiperinstitucionalistas, más allá de que haya un personaje determinado o un nombre propio que se haya zarpado con una declaración, que haya escrito un tuit agresivo, eso existe en todos lados. Pero sistemáticamente utilizar la violencia como modo de construcción, de capitalizarse políticamente, eso no lo han hecho todos los espacios de la política en la Argentina a lo largo de la historia. Y no estoy dando ni nombre propio, ni estoy diciendo necesariamente un partido político en particular. Pero las víctimas siempre fueron una. Y se les sigue pidiendo a quienes han sido históricamente hostilizados que tengan el primer gesto, que pongan la otra mejilla todo el tiempo. La sesión del sábado fue un ejemplo de eso. Se tuvo que sacar la contundencia de un comunicado hablando de la construcción del odio o de la violencia en el hacer político para que un sector fuera y votara y que además se vota primero y después se habla y se levantan y se van. Entonces, no somos todos iguales, no somos todos lo mismo. Hay quienes tienen que hacer una reflexión mucho mayor. Por supuesto, en nuestra práctica todo el tiempo hacemos reflexiones sobre la utilización de la violencia para tratar de convencer a un sector de la sociedad previamente a haber inducido en la violencia a su sector de la sociedad. Eso no lo hace todo el mundo en la Argentina. ¿Por qué lo decimos con tanta vehemencia, creo yo? Porque si no tenemos un buen diagnóstico de dónde partimos para construir una sociedad más tolerante, más democrática y devolverle al debate político la línea argumental, todo lo que construyamos de acá en adelante me parece que no va a funcionar. Vamos rápido con nuestros compañeros, porque Lu, Nico, Flor, ¿cómo están? Flor, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Te habíamos extrañado. Yo también. Lu, vamos con las... Me encantan los anteojos de Bertodia de hoy, tengo ganas de decirlo, se los quiero muy facheros. chafar. Sí, me encantan. ¿Cuáles son las últimas novedades en la causa? Bueno, me parece que lo más importante va de la mano de una definición del juzgado, que es no creemos que Fernando Sabag haya actuado solo, ¿no? Y la detención de su novia, Brenda Uliarte, esto fue anoche, es una chica de 23 años que en las redes sociales aparecía como Ámbar y que hasta ahora no fue indagada, ¿no? Eso por un lado. Hoy también declararon 4 amigos de Fernando y de Brenda, el atacante de la vicepresidenta, y bueno, no aportaron gran información. Después otro dato importante también. Tengo una pregunta, Lu, ahí. A Brenda, ¿se la ve en imágenes en la casa, en la puerta de la casa de la vicepresidenta con Sabag Montiel antes de que él dispare? Se la ve en imágenes en el tumulto incluso. Ahí estamos compartiendo un video que está circulando mucho en este momento. Es espectacular como... Es un video de un celular, ¿no? Sí, es espectacular como cuando la gente lo arrastra, o sea, el momento previo a que lo detenga la federal, ella está paradita atrás así, y cuando pasa el tumulto con la gente... Bueno, eso es lo que se va a ver, eso es lo que se va a ver ahora, miren. Allí están retirando efectivamente a Sabag Montiel y ahí aparece corriéndose Brenda Uliarte. Ahí está. Bueno, ella había dicho que no había estado ahí, ¿no? Ella había dicho que en las últimas lo dijo en televisión igual, horas, ¿no? En una entrevista, no había tenido contacto con su novio, ¿no? Entonces, aparece este video. Además, tenían más información en el juzgado porque básicamente estaban mirando 2 cosas. Las cámaras y también las antenas de los teléfonos para ver dónde estaban ubicados. Sí. Cuando llegan a esa información, ayer a las 6 de la tarde, decretan el secreto de sumario y se procede con la detención de esta chica de 23 años, ¿no?
que por el momento decíamos no fue indagada. Después se recolectaron más testimonios, se presentaron 4 amigos del atacante, no aportaron gran información. Lo que sí dejaron fueron sus teléfonos. Mira. Esto, bueno, también después de toda la polémica en torno al teléfono de Sabac Montiel que se dio en el fin de semana. Otro dato relevante es que se conoció que hay ADN en el arma que estamos viendo ahí, tanto en el gatillo, en la corredera, como en el lugar donde se empuña. Todo esto es importante porque hubo un montón de versiones, que no había ADN, que el arma podía estar plantada. Sí. Bueno, los datos duros son estos. Claro. Esto es lo que figura en la causa. Y con respecto al teléfono, bueno, toda la polémica que existió sobre si se puede perder la información. ¿Y se puede perder la información? Bueno, sí, se puede perder la información. Lo que tanto la jueza Capuchetti como el fiscal Carlos Rívolo son optimistas con que la van a tratar de recuperar, ¿no? A ver, vamos un poco más ordenados con lo que pasó con el teléfono. El viernes se descubrió que el teléfono había sido restaurado a su estado de fábrica, ¿no? Como día cero, no tenía nada. Esto lo descubren cuando el teléfono llega a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la PSA. Bueno, ¿cómo llegó el teléfono? Llegó en un sobre abierto, llegó encendido. Esto de alguna manera desató alguna alarma en los expertos de la PSA que llamaron al juzgado y le dijeron, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con este teléfono? Sigan con el peritaje. Bueno, Sigan con el peritaje, dijo quién a quién. Desde el juzgado a la PSA. A la PSA que sigan con el peritaje. Que siguieran Bien. con el peritaje. ¿El juzgado garantiza que eso haya llegado siempre en manos de confianza a la PSA? Sí, garantiza que quien hizo el traslado es un custodio de la jueza Capuchetti. Lo que hay que decir es que antes de que interviniera la PSA con el teléfono, había intervenido la Policía Federal. Que en el juzgado. En el juzgado hace una extracción. ¿Cómo es esto de la extracción? Se usa un programa que se llama UFED, se usa en la gran mayoría de las causas, le podemos preguntar ahora a Federico Delgado, que es conectar el teléfono a una computadora y chupar toda la información. Este proceso tiene riesgos, ¿sí? Como que pueda salir mal. Y aparentemente es lo que pasó. Lo que están tratando de detectar en este momento es si hubo un error de la Policía Federal, qué pasó con la PSA. Por eso hoy el fiscal, que es Carlos Rívolo, está pidiendo que se haga una junta de peritos informáticos para tratar de entender qué pasó, si hubo una responsabilidad, si hubo una negligencia, si hubo un error. Ahora, mientras ocurre eso, sí se pueden saber las llamadas entrantes y salientes, porque eso lo da la compañía celular. Eso ya está. Y sí tienen el SIM, sí tienen los contactos que él tenía y demás. Que es la tarjeta de memoria. Las tarjetas de memoria se recuperaron 58 gigas. Eso se está analizando. Las llamadas entrantes y salientes las tenían desde las primeras horas. Hay un informe bastante voluminoso que hizo la DAJUDECO, que es la oficina vulgarmente conocida como la oficina de escuchas, que estaba tanto con las antenas, dónde estaban geolocalizados los teléfonos y demás. Y después hubo toda una serie de medidas con respecto a las redes sociales. ¿No? Esto lo hizo la UFESI, que nosotros lo comentábamos el jueves que iba a tener intervención, que es la Unidad Fiscal de Ciberdelincuencia del Ministerio Público. Importante, ¿no? Me parece por la actividad que tenían tanto él como su novia en redes sociales. Digo, con quién habló, ¿no? Con quién se mensajeó. Hay un dato que es preliminar, pero lo que detectaron los investigadores de la UFESI es que en las primeras horas en las redes sociales hubo alguna alteración del contenido. Lo que quieren saber es si fue, por ejemplo, por una decisión de Facebook o si fue un usuario que como lo que hizo, hubo que alteró, o que se algo borró que se contenido. Borró. Ah, mira. Eso es una información preliminar con la que están trabajando. Y después está toda la discusión sobre WhatsApp y Telegram, ¿no? Que, bueno, era aparentemente con lo que él se comunicaba. Te paso una pregunta, Luz, respecto a las llamadas y eso. Las llamadas que recupera la empresa telefónica son las que se hacen por línea, ¿no? Las de línea, exacto. No WhatsApp. Porque ahí hay un tema y es que yo pienso en mí, si vos revisás mis llamadas hechas por línea, lo único que vas a encontrar es que pedí empanadas. Digamos, llamadas... ¿Hablas todo por WhatsApp? Por WhatsApp o Telegram, sí.
Sí, bueno, ese es un tema. Hoy me explicaban, por ejemplo, que cuando vos pedís información a Telegram es muy difícil recuperarla porque no sabes ni a quién mandarle el mail. Claro. Sobre todo por eso lo usamos, ¿no? Porque Claro. tiene... Y WhatsApp, entre otras cosas, no almacena mensajes. Entonces eso te genera como todo un riesgo de si no tenés el teléfono, es probable que A ahí ver, pierdas. lo que está claro es que esta persona es la que efectivamente empuñó el arma, el que la cargó, el que le intentó gatillar. Lo que se está preguntando ahora es, bueno, ¿quiénes más sabían lo que iba a hacer y cuántos más participaron y de qué manera? Exactamente, el teléfono es clave por eso, porque Sí. te muestra sus nexos, para decirlo de alguna manera. Prueba hay un montón, se está peritando la computadora, un HP también, están los teléfonos de la novia, están los teléfonos de los amigos, están las cámaras, bueno, y hay parte de las redes sociales ya protegidas. Todo eso se está analizando y aparentemente... Vamos a definirlo así, el secreto de sumario sigue, lo cual nos da una pauta de que están investigando otras personas también. Bueno, gracias Lu, volvemos en un cachito a la mesa. Nos vamos al encuentro Dale. con nuestro invitado. Está el fiscal federal Federico Delgado con nosotros hoy en Desiguales. Hola, Federico. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Como ciudadano, por supuesto que tenés responsabilidades dentro del Poder Judicial. ¿Cómo estás viviendo estas horas? No, con mucha preocupación. Me parece que son momentos de mucha fragilidad de nuestra vida pública y tengo la sensación de que las élites políticas y económicas, sobre todo las políticas que han sido depositarias de la confianza ciudadana, no calibran el nivel de fragilidad y el nivel de tensión que existe en nuestra sociedad, por varios factores que vienen desde hace mucho tiempo, pero que se han acelerado obviamente con el hecho de la semana pasada, que casi podríamos haber visto en vivo el asesinato de la vicepresidenta de la Nación. Estuvimos a una bala, literalmente, que no salga. Cuando hablas de la responsabilidad de las élites, ¿son todas por igual? Perdón que insista con esto. A mí me parece que, primero, yo coincido con lo que decías vos en la editorial. En la democracia hay ruido, digamos, hay intereses, hay disputa, hay conflicto. Es inevitable. Por eso el compromiso que hacemos los ciudadanos cuando decidimos vivir en sociedades organizadas en base a derecho es construir mediaciones institucionales y establecer mecanismos legales para dirimir esos problemas. La Argentina tiene un problema de hace mucho tiempo. Guillermo O'Donnell hablaba, Luciana Cera acordar, de la facultad del corporativismo anárquico. Digamos, la tendencia que tenemos los argentinos a agruparnos y tratar de imponer nuestro interés a como de lugar. ¿Qué significa el corporativismo anárquico? Que los argentinos tenemos una costumbre de agruparnos por intereses corporativos y tratar de lograr que ese interés sectorial se transforme en general, a veces mediante la ley, a veces contra la ley y a veces a pesar de la ley. Y eso es un rasgo de nuestra cultura política. Ahora, yo cuando hablo de responsabilidad me parece que en general lo que han olvidado nuestros dirigentes es que hay una dimensión educativa de la vida pública. Y hay una dimensión educativa que tiene que ver con explicar, con contar, qué están haciendo. Y en cambio, coincido también con vos, se han reemplazado muchas veces las emociones por las razones. Y eso nos lleva a que la gente tiene menos información. Y cuando uno tiene menos información, completa con prejuicios sus sesgos confirmatorios. Y esto nos lleva a una vida pública que es muy violenta, en una sociedad que además tiene en tela de juicio el derecho a la existencia. Mucha gente tiene de verdad derecho, tiene el problema del derecho a la existencia, de comer y de vestirse y de vivir. Entonces me parece que ese combo, nadie calibra bien la peligrosidad que encierra un ecosistema tan pero tan débil. ¿Y cuál es el rol del Poder Judicial en todo esto? Y a mí eso me angustia un poco, porque primero que el derecho a la ley tiene un carácter que se llama performativo, es decir, es un insumo muy importante. Todavía creo en la modernidad. Lo bueno de lo malo, lo legal de lo ilegal, creo que eso edifica a las sociedades humanas. Hay verdades. Yo creo que hay verdades, digamos. En eso soy muy moderno, que parezca muy antiguo. El Poder Judicial en ese sentido es el que dice qué está prohibido y qué está permitido, el que marca los límites. La palabra del Poder Judicial es una palabra que debería ser sanadora, reparadora y por sobre todas las cosas respetada. Pero en nuestro país, lo hemos hablado acá hace mucho tiempo, la palabra del sistema judicial está sospechada. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Porque en esa parte la justicia es muy parecida a los periodistas. Si no te creen, aunque te pongan la mejor productora, el mejor estudio de televisión, el mejor canal, no va a caminar. Y tenemos ese problema y eso ha quebrado el lazo de confianza. Entonces la ley o el derecho no tiene ese carácter performativo que ayuda a que la gente respete y crea qué es lo que está prohibido y qué es lo que está permitido. Y además tenemos problemas que, esto yo lo he escrito, digamos, nuestro sistema judicial
o un sector del sistema judicial, aunque hay muchos buenos jueces, muchos buenos fiscales, ha desarrollado intereses autónomos, digamos, intereses autónomos corporativos y se ha escapado un poco de la Constitución. Entonces, a veces el imperio de aplicar la ley no siempre se ha utilizado o no siempre se utiliza de acuerdo a la idea que tiene nuestra Constitución. Y eso es un problema muy grande también, porque a veces el ejercicio del acto de hacer justicia, el ejercicio de aplicar la ley, también se ha transformado en un insumo para construir culpables, falsos inocentes, lo que fuere, y eso también es una fuente de violencia. A ver, Federico, no sé cuánto desconocemos, ¿no? Cuánto podés opinar sobre una causa determinada, cuánto no. Tampoco es necesario, pero esto ya lo pensábamos desde antes del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. 4 días después, me parece que se agrava. Cualquier cosa que defina el tribunal va a ser recibido con violencia por algún sector. Lo peor que tiene el tribunal... Hablando de la causalidad. Claro, hablando de ¿no? realidad estamos hablando, ¿no? Sí. Lo que tiene que lidiar con algo muy loco. Toda la gran parte de la sociedad da el juicio por terminado. Un sector dice que, todos dicen que va a haber una condena. Sí. Un sector quiere que esa condena no ocurra, le quiere resistir, y otro sector quiere acelerarla porque está feliz con esa condena. Entonces el desafío de los jueces es tratar de convencernos cuando llega a alguna decisión que esa decisión es una decisión genuina, honesta y que va a tener que ser respetada. Es difícil, pero tienen algo mágico. Tienen palabras para construir eso. Tienen palabras y tienen el poder de administrarlo de alguna manera que nos convenza. Yo creo que si seguimos Pero perdón, tienen palabras, no de la misma manera, depende de lo que dicen. Te doy un ejemplo muy concreto. A ver. Lo del fiscal Luciani y su alegato lo vimos en cadena nacional prácticamente. Hoy habló uno de los abogados defensores. Entiendo que dijo una enorme cantidad de cosas que contrarrestan lo que había planteado el fiscal y sin embargo no tuvo la misma exposición. ¿Sabes que pensé eso el otro día? Lo voy a decir acá, porque parece una pavada. Pero yo pensaba que si yo, por suerte no soy, pero si fuese juez y tengo un desafío de esa naturaleza, me parece que si la justicia va a tratar de convencernos a los ciudadanos con sentencias que tengan 400 o 500 hojas, en interlineado y medio y letra 12, estamos todos arruinados y va a pasar lo que decís vos. Un sector va a estar contento y un sector va a estar triste. Yo creo que también se puede escribir de otra manera, hay lenguaje audiovisual, se pueden usar videos, hay un montón de cosas. La Corte tiene instrumentos de comunicación para hacer algo. Estamos ante un hecho excepcional. La justicia necesita recomponer la confianza con los ciudadanos y los ciudadanos necesitan confiar en la justicia. Pese a toda la adversidad que hay, es una situación única en que la palabra esa puede ser sanadora. Entiendo que, Federico, y ya voy a Luciana y a Nico, decís que las herramientas están y la voluntad es lo que faltaría. Ahora, ¿se puede esperar efectivamente algo así de alguien que iba a jugar al fútbol en la quinta de un expresidente? Eso no lo sé. ¿Y que toma mate con el logo del equipo? Eso no lo sé. ¿Vos irías a jugar al fútbol a la quinta de No, Macri? yo no. Yo voy yo tengo también una cultura judicial muy antigua, tuve grandes maestros y yo apenas voy a jugar tenis a lugares públicos. Que vuelve a ser muy moderna. Mi casa es la uva, digamos, voy ahí a hacer deporte, voy a lugares públicos, a un parque de la ciudad, digamos, pero yo soy un fóbico, tampoco soy ejemplo de nada, no tengo escasas relaciones sociales, pero me parece que es verdad que todo eso agrava aún más la situación, pero en algún momento hay que hacerse cargo, digamos, y me parece que pese a todo lo malo pese a todo lo malo que puede parecer, hay una oportunidad que es muy interesante y que me parece que la justicia no puede desaprovechar, porque si no, la sentencia va a tener el efecto diferente al que... Las sentencias son pensadas para que sean como un bálsamo, para que calmen las relaciones sociales. Y puede ser incendiaria si no convence. Claro. Entonces me parece que también hay que ser consciente de esa, digamos, de esa problemática. ¿Lu? Te llevo al caso del atacante del intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Te parece que el Poder Judicial está en condiciones de investigar? Te pregunto sobre investigar, desentrañar qué pasó, adjudicar responsabilidades y hacerlo rápido, ¿no? Porque un poco lo que discutimos en el fin de semana tuvo que ver con tenían que extraer información de un teléfono y lo hicieron mal, ¿no? Sí. ¿Se puede saltar esto? Mira, me parece que yo te escuchaba hacer la enumeración de pruebas a vos. Pocas veces hay tanta prueba como ahora. Está todo filmado. Como diría Bilardo, está todo grabado, digamos. Entonces me parece que en ese aspecto no es tan complejo. Que en vez de están dadas las condiciones, lo del teléfono es un dramón, eso es cierto. Si se confirma que no se puede extraer pruebas, es grave porque los teléfonos son parte de nuestras vidas. Digamos, en las sociedades del siglo XXI, parte de nuestra existencia, o casi toda, está concentrada en un teléfono. Entonces, trágicamente, ¿no? Trágicamente. Si ese teléfono se pierde, es un problema. Pero aún vamos a poner la piel y puede que se pierda. Está el tipo filmado, digamos. Hay otro tipo de dispositivos. Claro, acá hay la pregunta cámaras. es si actuó
se actuó solo o actuó en coordinación con otras personas? Pero digamos, también hay otras vías para... Digamos, me parece que el Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza. Puede hacer con cualquiera de nosotros lo que quiera en tanto y en cuanto respete las reglas. O sea que para saber si hubo terceras personas que lo instigaron o algún otro tipo de actor, me parece que no debería haber problema. Y con el caudal de información que hay, que recién enumeraba Luciana, no creo que la cosa se demore demasiado. Nico. Federico, justo mencionaste lo que te iba a preguntar, que era la posibilidad de instigador o instigadores. ¿Qué prueba debería aparecer para poder extender una investigación, incluso hasta llegar hasta una condena, digamos, ¿qué tendría que aparecer para que digas, este lo instigó o estos lo instigaron? Y es básicamente reconstruir, esto es hermoso, porque hay que reconstruir el mapa de relaciones de este caballero, y después es una obra casi es una obra de arte. Hay que mirar con quién habló, qué correos electrónicos recibió, con quién sacaba fotos, qué tipo de diálogos hacía, y hay que bucear mucho en su contexto de relaciones sociales, y a partir de eso hay que ver si puede haber un nexo de causalidad entre alguna persona que tenía alguna influencia muy especial sobre él, alguna influencia que puede ser política, claro, ideológica, de odio, de lo que fuere, y que al juez lo convenza de que esa asimetría de poder entre una persona y otra lo determinó a actuar de ese modo. ¿Y las posiciones políticas, tanto de quien dispara como de sus vínculos, pueden jugar algún rol en la investigación? Digo, las posiciones políticas públicas, incluso las más extremas. No, digamos, siempre y cuando algo maravilloso de la modernidad es que la gente es responsable por lo que hace y no por lo que parece. Cualquier cosa puede ser relevante en tanto y en cuanto tenga un nexo de causalidad con algo que el tipo hizo. Siempre, digamos, hay que ver que todo lo que pensamos, lo que decimos, lo que soñamos, se traduzca en hechos. Se traduce en hechos o incide en hechos, ahí hay una posibilidad de que eso tenga una eficacia jurídica, si no queda en el terreno de las acciones privadas. Federico, ¿crees viable o legal que en la Argentina haya una ley como la que se menciona mucho siempre en Alemania de condenar cualquier gesto o frase relacionada al nazismo? Bueno, aquí con algunos discursos de odio. Acá no tenemos por ahí específica, pero tenemos algo que los argentinos hemos dejado de proteger. Nuestras leyes protegen muy fuertemente el honor. Yo hace un tiempo me dedicaba a estas cosas, después las abandoné, pero había una curva muy marcada, que era de los últimos 15 años, que los argentinos toleramos que se diga de nosotros cualquier cosa y no vamos a buscar tutela para nuestro honor y nuestra dignidad. Nuestras leyes son muy severas para aquellos que dicen de nosotros cualquier cosa y no la pueden probar, pero por alguna razón que no sé bien cuál es, nosotros si alguien me dice a mí narcotraficante, absolutamente, hay leyes que van a defenderme a mí de esa absolutamente. acusación. Vos podés ir a un juez y decirle, yo no soy narcotraficante, que este señor pruebe lo que dijo, o por ejemplo, que me pague un viaje a España. Claro, pero viste lo que viene pasando, se dicen muchas cosas, después la desmentida no tiene la misma difusión. No, y quedó instalado que Luli es narcotraficante. Pero porque tampoco nosotros permitimos o exigimos que haya acciones de responsabilidad. Porque si una persona te dice narcotraficante o Luli le dice narcotraficante y esa persona tiene que pagarle el 30% de su sueldo durante 6 meses, yo te aseguro que la próxima vez no lo va a decir. Lo va a pensar 20 veces o buscar una prueba para decirlo. Pero por alguna razón hemos dejado que nuestro honor sea pisoteado como si fuese una masa cuando nuestras mamás hacen pastas. ¿Qué pasa cuando eso no remite directamente a alguien, pero sí termina siendo un ejercicio de la política a través de la violencia? Bueno, esa es la responsabilidad que tienen los políticos, ¿no? Esa es la responsabilidad que tienen los políticos de sujetar y de embridar sus acciones en la Constitución. Digamos, eso, pero incluso si son elegidos, fíjate que los reglamentos de las cámaras legislativas a nivel provincial, a nivel local, en los 3 niveles de gobierno, tienen mecanismos que tienen que ver con juzgar las cosas que las personas que integran esos cuerpos dicen o hacen a caballo de esa representación. Porque esa representación no es personal, es del pueblo que confió en ellos y les legó su poder político. Pero es muy difícil también que esas cosas funcionen o que se pongan en movimiento. Creo que podrían funcionar, pero me parece que lo que hay un gran desprecio en nuestro país por que las acciones sigan el camino de la ley. Hemos sedimentado una vida pública y privada en la que las diagonales o el sálvese quien pueda o hacer lo que cada uno quiera no tiene consecuencias. Y eso en el largo plazo nos lleva a estas situaciones que son horribles. Luciana. Estamos en una situación bastante delicada, ¿no? Un intento de magnicidio con la vicepresidenta, el presidente que denuncia amenazas. ¿Te parece que habría que conformar una comisión de fiscales para investigar esto? Digo, porque en la época de Macri, la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó conformó un grupo de fiscales para investigar las amenazas.
Yo no creo en las comisiones. Yo creo que hay que hacer, hay que elaborar y aplicar la ley. No sé quién dijo para crear una comisión para que nunca nada funcione o algo así, ¿no? Perón decía eso. Ahí va. Pero yo no creo en las comisiones. Además, las judiciales son lugares muy complejos porque son decisiones muy individuales que es difícil compartir, Luciana. Entonces, a ver si hay que pedir un allanamiento. Un tipo se convence, lo pide, lo hace. Si lo hace mal, será responsable. Si lo hace bien, será aplaudido. ¿Te imaginas si hay que consensuarlo de a 5, de a 10? A mí me parece que eso tiene un componente simbólico muy importante, que de alguna manera revela un compromiso institucional, pero tengo mis dudas de que eso después se traduzca en eficacia en términos de temporalidad, de hacer las cosas rápido y bien. Federico Delgado, gracias. Como siempre, un placer. Gracias. Hablar con vos. Bueno, nos vamos a la mesa. Vamos, sí, señor. Para el resto de las cosas que tienen nuestros compañeros y compañeras. A ver, Nico querido. ¿Por dónde querés arrancar? Me gustaría saber qué es lo que está pasando en la relación con cómo está Cristina y el peronismo, el Frente de Todos, o quienes están esperando alguna señal. Estoy viendo algo que me están mandando. Mirá, sí. Lo que pasa, vayamos a lo que pasaba. ¿En qué estado estaba el peronismo hasta el jueves 1 de septiembre a las 21:01? Estaba en un estado de movilización. Sí. Convocado más por una figura que convoca por el carácter emocional que convocado por una cuestión de gestión. Es decir, no había una movilización incitada desde el gobierno, sino que había una movilización convocada, en muchos casos autoconvocada, por personas que seguían una figura. Bueno, esa figura le gatillaron una Versa .32 en la cabeza el jueves a las 21:01 y creo yo que muy sanamente se corrió de la agenda pública. De hecho, no se conoce públicamente dónde está la vicepresidenta. No se conoce dónde está, y me parece también muy sano que no se conozca dónde está. Entonces, ¿cuál es el escenario? Bueno, hoy hubo una definición de la CGT, por ahí lo podemos ver, el comunicado que salió hoy, una rareza, tenía convocado una reunión del Consejo Directivo a las 16, ahí la tenemos, finalmente directamente se suspendió. Básicamente lo que dice el comunicado es que les pareció suficiente la convocatoria que se había hecho el sábado para repudiar el ataque a la vicepresidenta. Para que lo voy a agarrar a Caruso. Perdón, el viernes, no el sábado. Está como queriendo No, decir porque cosas no es una sobre novedad. esto. Cada vez se confirma más que a un sector de la CGT le provoca más rechazo movilizar que a los gatos el agua, ¿no? Sí, de hecho esto se discutió el sábado en una reunión de la CGT. Dijeron, bueno, el sábado hubo sectores que directamente propusieron un paro el lunes. Muy puntualmente el moyanismo y la Corriente Federal. Lo que pasa, ¿vos alguna vez escuchaste la parábola de que el fútbol es un deporte, se juega con una pelota a 2 arcos y siempre ganan los alemanes? Sí. Bueno, en la interna de la CGT es un lugar donde se junta un montón de sindicalistas, está el moyanismo, la Corriente Federal, pero siempre se hace lo que quieren los gordos. Claro. Esto es más o menos lo mismo. Entonces, esos sectores, también en línea un poco con la propuesta del gobierno, que era bajar un poco la espuma, decidieron postergar para el lunes. El lunes, que es hoy, ni siquiera se reunieron, dijeron, está bien con lo que pasó. No sin disputa, por lo que entiendo, ¿eh? No sin tensión. No sin tensiones, pero la firmita de Pablo Moyano en el comunicado la tenés. Sí, sí. O sea, la firma está, al menos desde el punto del carácter institucional. No es lo que quería Pablo Moyano. El punto ahí es... Pero le metieron el gancho. El punto ahí es qué va a hacer la vicepresidenta. O sea, la persona que tiene la llave para reactivar el estado de movilización en el que está el peronismo es una sola. Y es la vicepresidenta. Y subrayo, lo vuelvo a decir, es una persona a la que le gatillaron un arma en la cabeza hace 4 días, cargada y en perfecto estado de funcionamiento. Entonces ahí se empiezan a dirimir algunas cuestiones. Están los que creen de forma muy sana que se tiene que guardar. Pero esas personas que de forma muy sana consideran eso son personas que tienen conciencia política, que tienen conciencia del momento político que atraviesa la Argentina y que venía atravesando hasta ese momento, que saben que eso es ceder. Que eso es ceder. Lógicamente la última palabra la va a tener Cristina, pero por ejemplo, algunos datos. El día posterior al ataque, que ella sale y se ve y se acerca a las personas, que un custodio como medio que no quiere, ahí ya estaba Diego Carbone y su jefe de custodia no quiere ir, ella va ahí. Ese día la estaba esperando un auto un auto blindado. Ella no se subió al auto blindado, se subió a su auto de siempre, digamos. Muestras públicas de no mostrarse amedrentada, las hace. Después en la intimidad no sabemos. En la intimidad no sabemos. Lo que yo sí sé es que lógicamente está en estado de shock, que cuando vio las imágenes no podía creer de lo que había pasado, que no había registrado en absoluto lo que había pasado.
Y para definirlo de alguna manera, sin dar muchos detalles de su intimidad, no es una persona que esté acostada, tapada hasta acá, temblorosa de lo que puede, No, lo puede demostró pasar el con otro su día vida. que salió Sí, e incluso saludó también a El quienes punto estaban del allí, punto ¿no? de definición es qué va a pasar con eso. ¿Sí protegerla? ¿Sí volverla a sacar a la cancha? Claramente está todo el peronismo esperando Lo va una a decidir definición. ella, entiendo yo. Lo va a definir ella y sabemos que es una persona que debería tomarse el tiempo necesario, tendría que tener el tiempo necesario para tomar la decisión supuesto. que quiera tomar. Bien. Gracias, Nico. Flor. Sí, y bueno, y luego del intento del atentado a la vicepresidenta cambió todo, ¿no? En la política, pero algo no cambió, que fue la agenda de Sergio Massa. Y eso da cuenta de la importancia de la agenda del ministro de Economía. Primero fue el anuncio del dólar soja ayer y hoy llegó a Estados Unidos y a partir de mañana, agenda oficial del ministro Sergio Massa en Estados Unidos. Con foco, atención, si bien mañana se reúne con el BID y el foco está en créditos internacionales, obviamente se reúne con empresas, atención la agenda energética. Por ahí va a pasar entonces la parte más importante, si bien todo es importante porque son muchos días y como decíamos también se reúne con el Fondo Monetario Internacional. Sí, claro. ¿Por qué es tan importante la agenda energética? Yo no sé si entraron hoy a algún portal internacional de noticias, todo era energía. Bueno, vi que en Reino Unido sortean en televisión, hay una especie de ruleta, a ver si ganás 1.000 libras o que te paguemos la luz por 4 meses. Sí, y en Italia enseñan a cómo cocinar pastas con el gas apagado, digamos, ¿no? Así es, sin duda la agenda energética hoy es el gran tema. ¿Por qué? Porque lo resumimos, pero Rusia le dice a la Unión Europea, y tengo un problemita con el gasoducto. Todos sabemos que detrás está la parte geopolítica, no te voy a poder abastecer. Se dispararon los precios de la energía, así que ese es sin duda el tema a nivel global. Sergio Massa en Estados Unidos se va a reunir este viernes con las empresas más importantes de energía y mañana, que esto seguramente lo vamos a estar contando, mucha rosca empresaria por tema energía, 2 encuentros muy importantes, Unión Industrial y la AmCham, que es la cámara que reúne a los empresarios de Estados Unidos, mucha rosca mañana en distintos eventos. Así que en este contexto, decíamos, Vaca Muerta está en el centro. Me encanta cómo naturalizamos que el AmCham de repente es un actor importante en las decisiones soberanas de nuestras políticas. Hoy, no quiero dejar pasar esto, hoy bajaron los dólares paralelos, incluso el ilegal, muchísimo. Un montón. Sí. ¿Qué cambió? Hay un dólar soja. Claro, Entiendo. pero todo especulación, digamos, ¿no? Todo expectativa. Pero en lo real, en la economía real, no cambió absolutamente nada. Hasta donde Entraron entiendo. más dólares, ¿no? Sí, así es. Hoy se vendieron 1 millón de toneladas de soja. Todo el mes pasado, es decir, todo agosto se habían vendido 1,8 millones. Hoy en un día se vendió 1 millón a raíz de las repercusiones del dólar soja. Gracias, ¿Vamos ahí? Flor. Sí, nos vamos a la mesa y de esto vamos a hablar de alguna manera. ¿Cuántas veces hemos charlado con Pedro Peretti, que está aquí con nosotros? ¿Qué tal? La necesidad de construir un nuevo sujeto para discutir la política agropecuaria, digamos, ¿no? Está Pedro Peretti con nosotros y está Sebastián Campos, presidente de la Federación Agraria Filial Pergamino. ¿Cómo andan? Te corrijo, Sí. no soy presidente de la filial, de hecho vengo en Bueno, bárbaro, representación... usurpando título, entonces, Sebastián Campos. En representación Echarle la culpa al productor. del movimiento de bases federadas. Sí. Bien. Perfecto. Hecha esta aclaración, adelante. Muy bien. Pedro, hemos charlado mucho esto, ¿no? ¿Cómo construir un sujeto político de la producción agropecuaria para no tener que siempre ir al pie de la mesa de enlace? Y yo creo que ese es el desafío que tienen dirigentes como Sebastián, como la gente que está en el movimiento de base federada, como Chacarero Federado, como la Mesa Agroalimentaria, como la UTT, como el MOCASE. Hay un montón de entidades y de dirigentes representativos del campo que no están dentro de la mesa de enlace. El problema es que el gobierno privilegió como agente de diálogo la mesa de enlace. Y bueno, y los resultados lo tenés. Hace minutos acaba de sacar un comunicado la mesa de enlace de Córdoba rechazando el dólar soja, por ejemplo. ¿Por qué? ¿No es cierto? Bueno, porque dicen que no alcanza, que es poco, que hay otros cultivos que también merecen ser tratados de esa manera. Y pensá que estamos frente a una medida inédita en la historia económica agropecuaria. No sé si Florencia tiene algún dato distinto, pero nunca se vio una devaluación hecha a medida de 150, 200 tipos. Expliquemos bien, no hay devaluación general, digo porque hay susceptibilidades.
lo que hay es una suerte de, lo explicaba más ayer, ¿no? Una retención cero durante 25 días para un sector específico. Retención cero. Cero. Ni Macri le dio la retención cero. Ahora, Sebastián, ¿cómo analizaste vos lo que se anunció ayer? La verdad es que había que redefinir lo que es el aro en Argentina, ¿no? Porque cuando hablamos del campo siempre se incurre en el mismo error y es el campo como una sola figura. Y eso es un gravísimo error que no aprendemos, uno se cansa de repetirlo porque no aprendemos. El sector agropecuario tiene una heterogeneidad increíble donde tenés empresas que trabajan 2.000 hectáreas en Córdoba, 5.000 en Santa Fe, 2.000 en Buenos Aires, 3.000 en Entre Ríos, la misma firma. Y tenés pequeños productores agropecuarios que tenemos 50 hectáreas, 100 hectáreas, donde el nivel de impacto que tiene el peso impositivo que nosotros tenemos es totalmente distinto. Esos grandes pools compiten con nosotros de manera desleal. Vale recordar que el 70 o el 80% de la tierra no la trabajan sus dueños, es decir, está arrendada. Estamos los arrendatarios y los contratistas que damos servicios. Entonces hay que redefinir. Bueno, ¿a quién llega esta medida? Bueno, llega a aquel productor que tuvo la posibilidad de aguantar, guardar la soja desde mayo, abril, cuando se cosecha la soja, hasta septiembre, ¿no es cierto? Especuló. No sé si es especular, es una cuestión de volumen, es una cuestión de organización. Vamos, vos me preguntás a mí, ¿cómo te tenés soja? Sí, la verdad es que sí, pero poquita. Yo no le cambio la economía a nadie, mucho menos a un país. Y a veces uno, cuando escucha el campo no vende y el campo especulador, y uno se siente tocado porque si bien hay sectores especuladores, si bien hay sectores concentrados, no somos los miles de chacareros. De hecho, deberíamos revisar todos juntos y como decía al principio, rediscutir el mapa agrario y ver cómo se ha ido concentrando en los últimos 30 años con más de 150.000 pequeños productores desaparecidos. Digo, ese es un número que debería alarmarnos y sin embargo eso no pasa y es por eso que nosotros defendemos con uñas y dientes el proyecto de segmentación en las retenciones, ¿no? Para fomentar otros cultivos como el trigo, como el maíz, como el sorgo. ¿Qué dicen, por ejemplo, en la Secretaría de Agroindustria cuando hablan de segmentación? No, en realidad jamás encontramos la negativa. Siempre nos dicen, si esta es absolutamente comprensible que un productor de 150 hectáreas en donde sea que un productor de 50.000 hectáreas no tenga el 33% de retención, es decir, cualquiera que esté acá adentro va a compartir conmigo esa postura. Sin embargo, hubo dos casos que yo recuerde, Pedro, 2015, Axel Kicillof, ministro de Economía, se hace una segmentación que llegaba hasta las 1.000 toneladas de soja, que fue dada de baja en el 2015, y luego un nuevo intento con la administración de Basterra. Yo creo que esa sí fue más desprolija y soy más crítico, pero pretendemos instalarlo, pretendemos que todo el mundo sepa que cuando se habla del campo, uno a veces generaliza, uno a veces es hasta violento, uno se siente violentado, dice usted los especuladores, los que contaminan, y la verdad es que yo vivo en el pueblo donde me crié, tengo el arraigo como un modo de vida y uno siente que a veces es atacado injustamente por otros actores que lo están, pero son estas 200 familias, estas 1.000 familias que dominan, digamos. Vale la pena recordar este número, ¿no? Solo el 20% de los productores manejan el 80% del cereal producido y nosotros casualmente no estamos en ese grupo. Entiendo, Sebastián, Pedro, que no se quedan solo en la queja, que están proponiendo cosas y mañana las presentan. Sebastián es un especialista en este tema y es un genuino representante de ese sector. Absolutamente. Bueno, mañana vamos a hacer una presentación en el Salón de los Pasos Perdidos. Eso la verdad que en lo personal me entusiasma mucho porque he encontrado en la mesa agroalimentaria un lugar donde soy escuchado, donde somos escuchados y donde podemos proponer esta idea que hemos escrito ayer con Carlos Barabale, que vale la pena nombrarlo porque nos hemos puesto de acuerdo para escribir este proyecto de segmentación, donde vamos atrás de esto, ¿no? De cuidar el sujeto agrario, de que dejen de desaparecer pequeños productores porque nos duele, porque a todos nos pasa cerca en algún momento. O sea, es un proyecto de ley que lo que implica es a algunos sectores bajarles impuestos, entiendo, ¿no? Exacto. Digo esto porque la oposición ha dicho más de una vez que acompañaría cualquier proyecto que tenga que ver con bajar impuestos, con lo cual no debería nadie oponerse. ¿Cuáles son los proyectos en concreto? Nosotros tenemos el que nos tocó escribir a nosotros, a Carlos y a mí. Es un proyecto que habla de la segmentación de las retenciones, donde decimos que un productor de hasta 1.000 toneladas de soja, es decir, un productor, depende de la zona en el país en la que te encuentres, pero unas 300 hectáreas aproximadamente, más
la sumatoria de 2.000 toneladas en el caso del sorgo, el girasol, el trigo y el maíz, ese productor no puede tener la misma carga impositiva que un gran pool de siembra. ¿Sí? En ese sentido, nosotros decimos que se debe tomar un 10% del total de lo recaudado en concepto de retenciones y redistribuirlo en esos pequeños productores. ¿Que quiénes son? Bueno, son aquellos sujetos que viven en los pueblos del interior, que viven en las pequeñas ciudades del interior, que invierten ahí, que dan valor agregado a la producción, que cuando tienen un mango de más, ponen un alambrado, pintan la casa, digo. Nosotros somos el derrame, ¿no? Cuando uno habla de la mentirosa ley del derrame, digo, bueno, con nosotros no tienen que aplicarla porque nosotros somos los que estamos abajo y los que estamos ahí, y eso es lo que hacemos. A este proyecto de ley le agregamos una visión mucho más federal, que es la de que esa retención de vuelta al productor, el productor la va a recibir en su CBU, y el productor la puede usar para determinadas cosas. Vale decir, no queremos que ese productor lo use para especular. Sí. Entonces, se va a poder comprar fertilizantes, semillas, va a poder pagar impuestos municipales, provinciales, nacionales. Digo, estamos buscándole la vuelta para que ese 33 de soja baje para los pequeños productores y para que ese 12, en el caso de los otros cultivos, también se disminuya. Bien. Y así, digamos, generar ese círculo virtuoso en el interior del país que tiende a desaparecer. Flor. Sí, consultarte sobre ese pequeño productor. ¿También tiene una relación así tan beligerante con el gobierno? Es lo que vemos por ahí con los tractorazos, las críticas muy fuertes, la mesa enlace. ¿También el pequeño productor piensa así de un gobierno peronista? Sí, la respuesta es sí. Es duro analizarlo, sobre todo en un contexto histórico. Y voy a intentar ser breve. La mayoría de los pequeños productores que están enclavados en la pampa húmeda vienen de la ola inmigratoria del 1900, vamos a ponerle. Y el caso lo voy a representar con mi familia, digamos, para hacerlo gráfico, pero ustedes pueden después multiplicarlo por todos los productores, por los 50.000, 60.000 productores que vemos en la pampa húmeda. Aquellos inmigrantes que vinieron sumidos en la pobreza, sin conocer el idioma, en algún momento de la historia este país le dio la posibilidad de acceso a la tierra, pudieron comprar la tierra. Y no era porque eran eruditos de los negocios y porque sabían que la soja iba a valer, era porque hubo un contexto político nacional que le dio a ese colono, esa palabra que a mí en lo personal me encanta, ese pequeño chacarero que sabía labrar la tierra como única cosa, comprarse la tierra. En mi caso, la escritura dice que en 1970, después de mucho negociar, se logra comprar 50 hectáreas de campo, 2 hermanos, ¿no? Ese pequeño productor pasa a ser, en un momento, en este país, también la oligarquía, pasa a ser el poder concentrado, se embolsó todo. En esa posición antagónica, que ese productor claramente no es todo eso, no es un tipo especulador, no es un tipo golpista, pero sin embargo se construye esa imagen y el pequeño productor reacciona frente a eso. Esa relación no subsanó más, debería subsanar. Si me preguntás a mí, el primer paso lo debe dar el gobierno nacional. Yo creo que se está intentando darlo, yo creo que deberíamos recomponer ese vínculo, es fundamental sobre todo para traer paz al sector y para producir más y mejor con el Estado, con el INTA, con el INTI, con el CONICET y con los productores sobre todo. Nico. ¿Y qué tendría que hacer el gobierno para recomponer eso? Porque hay una realidad, yo entiendo las responsabilidades de Estado, pero yo tiendo a creer que es un gobierno que permanentemente cede, y cuando cede la devolución, no hablo puntualmente del campo, a todos los hidrocarburos, donde vos pongas la lupa vas a encontrar el escenario que cuando el gobierno cede, pierde territorio. Desde ese punto de vista, vos, ¿qué crees que podría hacer el gobierno para recomponer eso? ¿Sigo yo? Sí. No, Pedro está como un padre como... Muy bien. Pedro, para mí, Pedro, es que no le agrego una coma. Pedro está disfrutando que por una vez no es él el que lo tiene que decir. Espectacular. Yo creo que hay un error con la interlocución. Yo creo que la mesa de enlace desvirtúa al estar conformada por entidades tan antagónicas, sobre todo en su raíz. Cuando uno ve la historia de cómo se forma la sociedad rural, cómo nace la Federación Agraria, cuando uno lee, y ahí sí vos podés dar clase, cómo fue la gesta del grito de Alcorta en 1912, cuál era el reclamo de aquellos colonos que entregaron la vida en esa lucha. Uno entiende cómo 100 años después eso no puede dar un buen fruto. Esa mesa es antagónica. Si bien hay puntos en común, eso está claro, si hablamos de los caminos. Que la Federación Agraria y la sociedad rural no tienen nada que ver. No, es que es así, digamos, no lo digo yo. Si uno lee la historia, esas son dos... Pero vos cuando vos ves, por ejemplo, a los autoconvocados, que esto
una mirada estrictamente porteña, lo aclaro desde ahí. Cuando ves a los autoconvocados casi corriendo por derecha a la mesa en los autoconvocados, yo imagino que debe haber de todo. Digo, ¿cómo se hace esa confluencia de intereses entre entidades que deberían representar cosas distintas? Una pregunta para un sociólogo estaría muy bien, es muy difícil de comprender. Que entre el sociólogo. Pero es muy difícil, sobre todo... están hablando con, creo, dos apasionados de la historia y que la revisamos todo el tiempo. De hecho, yo voy permanentemente al ranchito de mi familia para no olvidarme de mis raíces, para no olvidarme de dónde vengo. Y uno, cuando ve esas corridas por derecha, preocupan. Pero yo creo que si el gobierno nacional interpreta este reclamo que venimos haciendo con Pedro y un grupo de gente como genuino, que es la segmentación, el de mirarnos a la cara y decirnos, miren, yo no los quiero poner de rodilla, porque esto es lo que uno escucha, ¿no? Nos quieren poner de rodilla, si uno escuchase, no queremos esto, queremos que produzcan más y mejor, estas son las reglas del juego, vamos a jugar acá adentro, digo, todo sería mucho mejor, sin embargo eso no lo ve, como que hay siempre mensajes confusos, y al tener de interlocutor la mesa enlace, yo creo que hace un poco de ruido, creo que cada uno debería marcar su agenda y cada uno hacerse cargo de la que le quepa, digamos. Sebastián, Pedro, gracias. No, gracias a por ustedes. haber venido. Vino de plateísta, Pedro, hoy. Sí. No, pero la verdad que no le agrego una coma, coincido totalmente. Muy bueno. Nos vamos al corte y enseguida seguimos con Desiguales. Bueno, últimos 2 minutos de Desiguales y marcamos un poco la agenda de mañana, martes. Nico. ¿De qué te reís? Título nomás. ¿Yo? No estoy riendo. Cena de la UCR mañana, creo que la cúpula seguro, ampliada, van a ir algunos presidentes de bloque, creo que Martín Lustó no va porque no está, pero sí la UCR planteando algún tipo de posición respecto a lo que fue el desplante del PRO en la sesión del sábado. Los dejaron bastante pintados a los de la UCR, ¿no? Sí, y ya te venía todo mal, así que ahora está todo peor. Bertoya. Mañana se espera que la jueza Capuchetti indague a Brenda Uliarte. Hay que ver si tiene más suerte que con Fernando Sabag Montiel, que no quiso declarar. Flor. Flor. Sí, la agenda de Massa en Estados Unidos. Reuniones con empresas como Amazon y Volkswagen. El plato fuerte es sin duda la reunión con el titular del BID, Mauricio Clavercarone, y también con un asesor de Biden se va a estar reuniendo mañana Massa. Muy bien, bueno, nos retiramos. Y nos reiteramos también. Y nos reiteramos mañana a las 9 de la noche para volver a ser Desiguales por la televisión pública. Pasen bien. Adiós.